muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos están escuchando desde las diversas transmisiones en vivo, tanto desde el YouTube Live como del Facebook Live, también del Centro de la Mujer Peruana. Les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo, a este conversatorio sobre migración y derechos de mujeres que se realiza en el marco del 9º Congreso Peruano de Derechos Humanos y el primer Congreso Andino de Derechos Humanos que se está llevando a cabo desde el día de ayer hasta el día de mañana. Esta es la mesa central sobre derechos de las mujeres, que tiene su especificidad en la migración y los derechos humanos de las mujeres. Efectivamente, el objetivo de este espacio es contribuir a la reflexión sobre la importancia de promover cambios en las políticas migratorias desde un enfoque de género y de derechos humanos para garantizar el derecho de todas las mujeres migrantes a vivir libres de violencia y sin discriminación. Como sabemos, en nuestro país estamos viviendo un fenómeno migratorio sin precedentes en la historia del Perú y creemos que es fundamental reflexionar sobre esta situación, visibilizar las principales problemáticas que se generan a partir de la falta de garantías justamente para los derechos de las personas migrantes, y para ello tenemos un panel sumamente interesante y un panel de lujo, ¿no? Por el cual agradezco infinitamente la disposición de tiempo para estar en este encuentro. Yo voy a hacer la moderación, por lo que les doy la bienvenida y a la vez a todas las ponentes y también a Walter. Les digo muchas gracias y voy a hacer la mala del tiempo, pero sé que ahora por lo virtual todo es sumamente puntual, ¿no? Tendremos en esta mesa la participación de Yulisa Mantilla, ¿no? Ella es abogada, experta en derechos humanos, titulada por la Universidad Católica del Perú, con un diploma en género también por la Universidad Católica, y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por the London School of Economic and Political Science de la Universidad de Londres. Ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, siendo la encargada de la línea de género de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Actualmente ella es comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es también docente en la Universidad Católica. Ya realizará una presentación sobre los estándares internacionales para la defensa de los derechos humanos de las personas desde un enfoque de género. Tendremos también la participación de Jimena Sánchez. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Católica y magíster en Antropología y Gerencia Social de la Universidad Católica también, docente de la Universidad de San Marcos y coautora de un reciente estudio sobre mujeres migrantes y refugiadas venezolanas y su inserción en el mercado laboral peruano, publicado hace algunos meses este año. También tendremos la participación de LUNFPA en la representación de Walter Mendoza, quien es médico y actualmente se desempeña como analista del programa en Población y Desarrollo del Fondo de Población de Naciones Unidas, y también la participación de Diana Miloslavic, quien es feminista y activista, con doctorado en Historia y una maestría en Literatura Peruana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual coordinadora del Programa de Participación Política y Descentralización del Centro de la Mujer Peruana, Flora Tristán. A todas ellas y a Walter también les doy la bienvenida y un agradecimiento por el tiempo que le vamos a dedicar a la reflexión importante. Asimismo, un agradecimiento a todas las organizaciones que han sumado esfuerzos para la realización de este congreso y de esta mesa especialmente. Bueno, sin más, le quiero dar la palabra a Yulisa, a quien ya he presentado, y estamos gustosas de poder escucharla desde
su rol como comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Luis. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, a mis colegas de panel, a las personas que nos están viendo en YouTube, y más allá de la organización, agradezco mucho a Liz por la invitación y además por la constancia en el seguimiento para poder lograrlo. Pero adicionalmente, siempre siendo comisionada de la Comisión Interamericana, pero además relatora de personas migrantes, siempre en estos eventos mando un saludo inicial a todas las personas que estén en esta condición de migrantes, que seguramente pueden estar conectadas o a través de las diferentes organizaciones luego reciben el YouTube, el video, y es muy importante también que ellas sientan ese acompañamiento que desde las organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional como interamericano, les damos. En estos 20 minutos que tengo, y le voy a pedir a Sergio que quizás puede quitar su opción de timbre al host, en estos 20 minutos que tengo, yo quería, como me habían pedido, hacer una revisión de los estándares interamericanos para sobre el tema de las migraciones, pero con énfasis en la situación de las mujeres. Y yo sí quisiera iniciar, ya que mis colegas van a hacer presentaciones más puntuales, empezar con una posición muy crítica al derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido que su concepción misma, desde su estudio, parte con una visión aparentemente neutral, que sin embargo implica la exclusión de ciertos grupos, ¿de acuerdo? El modelo de persona que inspira al inicio, digamos, los tratados o los instrumentos internacionales, corresponde a un determinado modelo de persona que no son las mujeres, no son las personas afro, no son las personas en situación de discapacidad. Lo cierto es que la esencia del derecho internacional de los derechos humanos es la dignidad de las personas, y es a partir de esa dignidad que a través del desarrollo jurisprudencial y de la consolidación de las normas imperativas que se reconoce uno de los principios más importantes, que es el principio de no discriminación. Y creo que es importante tener esto presente, porque cuando uno lee las principales declaraciones o tratados, siempre los tratados se desarrollan diciendo que todas las personas tienen derechos, deben tener derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación en condiciones de igualdad. Pero no hay una definición clara de lo que es discriminación. Y las primeras definiciones, digamos, están tanto en la Convención contra todas las formas de discriminación racial, y luego en la CEDAW, en la Convención para todas las formas de discriminación contra la mujer. Y eso es importante porque es a partir de ahí que se empieza a consolidar este contenido de la discriminación, ¿de acuerdo? Constituyéndose ante cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga un impacto negativo en el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Ahora, ¿cuáles serían esos motivos, llamados motivos prohibidos, que producen la discriminación? Y ahí es donde a este principio general, que luego tiene esta definición, quiero rescatar la jurisprudencia desde el sistema interamericano. Es precisamente en el año 2003, en la opinión consultiva 18 que da la Corte Interamericana, precisamente que se llama sobre la condición jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados, que la Corte reconoce el carácter de jus cogens, es decir, de norma imperativa, del principio de igualdad ante la ley, de la igual protección ante la ley y de la no discriminación. Y por otro lado, la Corte dice que todos estos motivos son bastante amplios y no se limitan a lo que está establecido en los primeros tratados, sino que incluye, entre otros aspectos, el origen nacional, el origen étnico, social, la nacionalidad. Es decir, que nadie puede ser discriminado o discriminada por estos motivos prohibidos. Entonces, este es el marco en el cual yo quisiera que entendiéramos el desarrollo que luego va a tener el derecho internacional y cómo vamos a ir aplicándolo al tema de los migrantes, y en particular para este evento en el caso de las mujeres. Entonces, a partir de este reconocimiento jurisprudencial y a partir también de un principio que la Corte ha establecido en cómo los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos que van respondiendo a las situaciones de derechos humanos que se van presentando, es que se construye además una aproximación interseccional hacia la discriminación. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres, no podemos hablar de un grupo homogéneo, porque no va a ser lo mismo las mujeres afro, las mujeres indígenas, las mujeres con discapacidad, las mujeres lesbianas. Y lo mismo debe aplicarse a los demás grupos que corresponden a una situación de vulnerabilidad particular, en este caso concreto a las personas migrantes. Uno puede decir las personas migrantes, pero dentro de las personas migrantes hay grupos particulares que deben recibir una
una aproximación interseccional. Hablo, por ejemplo, de las mujeres, las personas mayores, las personas LGTBI y los demás grupos. Entonces, yo sí quisiera que esto quedara claro como el marco general, ¿de acuerdo? Desde el derecho internacional, donde se van construyendo los estándares particulares para las personas migrantes. Es a partir de la Convención Americana, como todos sabemos, que se establecen las funciones más amplias de la Comisión Interamericana, porque la Comisión existe desde 1959, pero a partir del Tratado de la Convención Americana, Pacto de San José, en el artículo 41, a la Comisión Interamericana se le dan mayores funciones que incluyen, además de recibir denuncias o peticiones sobre denuncias de violaciones de derechos humanos, el monitoreo y la observancia de los derechos humanos en la región. Y es en el cumplimiento de este mandato que la Comisión Interamericana construye y elabora oficinas de relatorías temáticas, una de las cuales es la que yo tengo a cargo, que es la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes. Y si bien ese es el nombre que recibe la relatoría, yo quisiera también precisar que el mandato de esta relatoría abarca los diferentes grupos en situación de movilidad humana. Y eso me parece importante, porque no se trata solamente de las personas migrantes, también las personas apátridas, las víctimas de trata de personas, las personas refugiadas, las personas solicitantes de asilo, las personas desplazadas internas. Entonces, y creo que también es interesante, importante, porque no puede hacerse compartimentos estancos entre estos grupos. Hay personas que se desplazan al interior de su propio estado y luego migran afuera hacia otro estado. Hay personas que en ese tránsito, mujeres que dan a luz y tienen hijos que están en riesgo de apatridia, es decir, que no son reconocidos en ninguno de los estados. Entonces, es por eso que debe entenderse la migración en este marco de movilidad humana. Lo siguiente que quisiera decir es cómo la migración no puede entenderse solo como un problema del país receptor de las personas migrantes. La Comisión Interamericana, a través de su trabajo, sea para el caso de las personas venezolanas o para las personas migrantes del Triángulo Norte, de Centroamérica, o las personas que están en el rumbo hacia Estados Unidos y que luego son retornados y están temporalmente este pase en México, ha encontrado entonces una aproximación que implica reconocer al fenómeno de la migración como un aspecto que abarca al país de origen, al país de tránsito y al país de acogida de la persona migrante. Por eso es que es tan importante esta visión intercontinental, esta visión entre estados, y por eso es que la migración no es solo un problema del estado que recibe a las personas migrantes, sino que hay causas desde la salida misma de las personas que deciden migrar. Hay otro elemento importante también, más allá de la migración voluntaria, por ejemplo, por razones de estudio, por razones de trabajo, lo cierto es que hay una situación base de desigualdad y de poco acceso a los derechos humanos que hace que muchas personas migren, salgan de sus países en busca de otras oportunidades, en busca de incluso sobrevivencia, y aquí está el tema fundamental de los DESCA, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero además de esta situación, hay una situación particular que es la del caso venezolano, que la Comisión Interamericana desde hace varios años ha tenido presente, e incluso este año la Comisión intentó ingresar a Venezuela y al no ser posible, tuvimos que estar en Bogotá primero y luego en Cúcuta, que es ciudad fronteriza entre Colombia y Venezuela, analizando la situación de las personas venezolanas. Entonces, tenemos ya este marco general de no discriminación en cuyo espectro debe entenderse la relatoría de los derechos de las personas migrantes con un marco normativo general del artículo 1 y el artículo 2 de la Convención Americana, que establecen las obligaciones del Estado, obligaciones de respetar y garantizar derechos humanos, y dentro de estas obligaciones de garantizar, obligaciones de prevenir, de investigar, de sancionar a los agresores y reparar a las víctimas, artículo 1, y en el artículo 2, la obligación que tienen los Estados de adecuar su legislación interna una vez que firman el tratado para responder a lo que está establecido en la Convención Americana. Pero a esta regulación general, que obviamente va de la mano del principio de no discriminación, yo quiero especificar la regulación de la Convención Belén do Pará. La Convención Belén do Pará, en el artículo 9, hace una aproximación interseccional a los derechos de las mujeres. Como sabemos, una convención para erradicar, sancionar, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Porque en el artículo 9 los establece dentro de este reconocimiento de las obligaciones de los estados que deben tener un cuidado especial para personas, para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y entre estos grupos de personas en situación de vulnerabilidad, la Convención menciona a las mujeres migrantes, refugiadas o desplazadas. Entonces, la relatoría que yo les hablaba, que era de movilidad humana, tiene un cruce muy importante con la Convención Belén do Pará, que incluye estos grupos de mujeres migrantes, refugiadas o desplazadas. Hay una situación general de vulnerabilidad, yo sé que mis colegas van a hablar con esto con mayor detalle, pero yo sí quisiera referir y ya entrar, digamos, directamente a una situación concreta que afecta de manera particular a las mujeres migrantes, refugiadas o desplazadas, es decir, a las mujeres en situación de movilidad humana, como es la trata de personas. Entonces, dentro de este marco normativo y a partir de la investigación y de los estándares y del monitoreo que la comisión trabaja, a partir de las investigaciones y de los estándares interamericanos, la Comisión ha encontrado, por ejemplo, lo que se llama la feminización de la migración, y en el caso concreto de la trata de personas, que es un delito internacional, un crimen internacional que establece pues una situación de captación con engaños de determinadas personas con diferentes fines. Si bien hay trata de personas para los hombres, en el caso de los trabajos forzados, por ejemplo, hay una situación de trata particular para las mujeres vinculada a la explotación sexual, pero también al trabajo doméstico, digamos, forzado en diferentes circunstancias. ¿Y por qué yo quiero hacer un énfasis en esto? Porque otro elemento que la Comisión entiende en su trabajo es, si bien hay particularidades para las para las mujeres en movilidad humana, no desconocemos que la situación de desigualdad y violencia que viven las mujeres en sus propios países también es causa de que las mujeres salgan y escapen de la situación en la que se encuentran. Si nosotros siguiéramos trabajando, por ejemplo, no solamente en el caso de las migrantes, sino las desplazadas internas, en el caso colombiano, desde el año 2008, la Corte Constitucional colombiana estableció en el auto 92 que la violencia sexual era una causa para el desplazamiento interno de las mujeres en el conflicto armado. Entonces, vemos entonces que la migración, es decir, la situación que estamos tratando, pero además los diferentes grupos de movilidad humana en lo que tienen que ver con las mujeres, deben responder a un análisis de género, a un análisis diferenciado e interseccional que ubique a los diferentes grupos de mujeres con las particularidades del caso y que además, y en eso también quiero hacer énfasis, recoja la situación particular de las niñas, niños, niñas y adolescentes, y también de las personas LGTBI. Es por eso que en el marco de la situación que la Comisión ha reconocido, además de los tratados que he mencionado, yo quisiera hacer referencia a los principios interamericanos sobre los derechos humanos de las personas migrantes, que incluye a las personas refugiadas, apátridas y víctimas de trata. Esta es la resolución 04-2019 del año pasado, que son unos principios que deben ser conocidos y difundidos. ¿Por qué? Porque constituyen doctrina autorizada, en el sentido que es la Comisión Interamericana la que emite estos principios a partir de su trabajo y sus funciones establecidas en el artículo 41. Y es más, estos principios interamericanos parten de reconocer los derechos humanos de todas las personas independientemente de su situación migratoria, es decir, vuelve al origen de la definición de los derechos humanos basadas en la dignidad de las personas. Además de reconocer el principio de no devolución, es decir, que las personas que están migrando no pueden ser devueltas a un país donde pueden sufrir violaciones a sus derechos humanos, los principios interamericanos reconocen expresamente el principio por persona, es decir, el principio de interpretación más favorable a los derechos de las personas, reconoce el principio de no discriminación, hace una mención específica a la violencia sexual y la violencia de género, y además
reconoce la existencia de violencia en en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Entonces, estos principios, por eso les digo que son muy importantes, porque son el producto del trabajo de la Comisión Interamericana, además de la doctrina, también a partir de sus peticiones, de sus visitas in loco, de las medidas cautelares y demás herramientas que la Comisión tiene en su trabajo. Asimismo, la Comisión hace una mención clara a la obligación de los estados de erradicar la xenofobia y los discursos de odio que discriminan y que van en contra de los derechos humanos de las personas, y que es algo muy común en nuestros países por lo general, y sobre todo en el caso de las personas venezolanas. Como lo ha dicho la Comisión en sus recientes comunicados, tweets y pronunciamientos, el discurso de autoridades que responsabilice por nacionalidad a un determinado grupo diciendo las bandas de venezolanos han hecho esto y aquello, lo que está haciendo es contribuyendo a la violencia y a la xenofobia. Estos principios, además, me parece importante resaltar, son guías para las políticas públicas de los estados en materia de movilidad humana. Además de esta referencia general, los principios tienen un énfasis particular en la perspectiva de género, en el enfoque diferenciado, y hacen una referencia siguiendo los estándares de la Corte Interamericana. Al momento de hablar de no discriminación, distinguen sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género. Y ese es un aporte importantísimo, porque la Relatoría de Personas LGTBI en el año 2015 dio un informe particular sobre la situación de violencia contra población LGTBI y encontró un sinnúmero de casos en los cuales personas que se identificaban, su identidad de género era femenina, eran puestos en centros de detención para hombres, con lo cual los ponía en mayor riesgo. Y también la Comisión Interamericana ha hecho énfasis en la situación particular de personas que en su país de origen sí tengan leyes de identidad de género, sus documentos estén de esa manera y lleguen a países en los cuales no hay un reconocimiento de su identidad de género. Esos son los problemas, entre otros, que la Comisión ha identificado y que por eso hablan de una cooperación transfronteriza y con un impacto de la comunidad internacional, la cooperación internacional para estos temas. Además de todas estas situaciones, los principios nos hablan de migrantes en situación de vulnerabilidad y hacen un énfasis particular en la situación de las mujeres. Como yo les había planteado antes, hay una continuidad y la Comisión Interamericana ha identificado la mayor vulnerabilidad y el riesgo de mujeres a la extorsión. El caso de los desalojos también de personas migrantes. ¿Por qué? Porque la situación de las mujeres de desigualdad permanece, continúa en los países de acogida. Mayor riesgo de violencia sexual, poco acceso a la violencia, a los derechos sexuales y reproductivos, con los cuales la prevención del embarazo, y también los casos en los cuales llegan a países en los que la violación sexual, el embarazo producto de violación sexual no permite una interrupción por el tema de las legislaciones nacionales. Y además de eso, la Comisión Interamericana ha hecho una serie de pronunciamientos particulares sobre la situación de las mujeres. Recientemente, en octubre, hicimos un comunicado de prensa ante los hechos que se denunciaron sobre esterilizaciones forzadas y afectaciones a la autonomía, la integridad de las mujeres en Estados Unidos, en Georgia. Además, entonces, y yo creo que ya me queda poco tiempo, Liz, me avisas, por favor, lo que yo quería plantear era este marco general, estos principios de no discriminación, la situación de movilidad humana, los aspectos concretos que hemos venido desarrollando en el marco normativo y los principios interamericanos. Y si me das solo 5 minutos, quiero detenerme, ¿sí? Gracias. Quiero detenerme en el caso concreto de Venezuela y narrarles lo que fue esta visita. Como les digo, no se nos permitió entrar a Venezuela, así que nosotros una delegación de la comisión fue a Bogotá en primer lugar, donde recibimos testimonios de venezolanos y de mujeres venezolanas y de organizaciones sobre lo que estaban sucediendo. Pero además viajamos a Cúcuta, donde estaba el puente Simón Bolívar, que es el puente
de la frontera, y donde pudimos ver la cantidad enorme de personas venezolanas que transitaban estos flujos migratorios, es decir, personas que viven en Venezuela, trabajan, viajan a Colombia para trabajar, para comer, para encontrar acceso a la salud, y luego regresan. Y en ese camino, en esa situación, más allá de todas las dificultades, pero también una voluntad importante de las autoridades colombianas de acogida y de acceso, por ejemplo, programas de acceso a educación a niños que viajaban solo para ir a la escuela, encontramos una situación grave que la Comisión presentó en sus observaciones preliminares sobre el caso venezolano, y además en una serie de medidas cautelares referidas al poco acceso en el tema de los DESCA y de la salud sexual y reproductiva. Lo que está pasando en Venezuela, tanto en las personas que están allá como en las personas que están saliendo por esas razones, es un acceso casi nulo a los derechos económicos, sociales y culturales. Y termino entonces planteando esta situación de análisis y haciendo énfasis en lo que estamos viviendo, que es la situación de la pandemia. A todo el marco normativo, yo invitaría a revisar la resolución 1-2020 del 10 de abril, Pandemia y Derechos Humanos, donde la Comisión Interamericana, además de analizar los estándares en estados de excepción, da recomendaciones específicas para personas migrantes y para las mujeres. ¿Por qué? Porque ahí viene el tema de la continuidad, la violencia sexual, violencia intrafamiliar, poco acceso a los derechos sexuales y reproductivos, la brecha de género en el tema de los trabajos de cuidado, el tema de que las mujeres tienen menos acceso a los trabajos productivos y tienen que asumir la migración con toda la carga reproductiva, es algo que existía muchas veces en sus países y que continúa en cada uno de los países a los que tienen que llegar. El COVID-19 para nuestra relatoría nos ha permitido identificar situaciones distintas, las personas varadas, las personas retornantes, las personas desplazadas, las que se quedaron entre países, y lo que hemos encontrado ahí, si es esta situación terrible de discriminación y desigualdad, para las personas migrantes hay una situación particular, hay una feminización de la migración y también de la discriminación contra las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Yulisa, por estas importantes reflexiones y también por ajustarte al tiempo exactamente, la verdad. Así que muchas gracias. Creo que has planteado puntos muy, muy importantes que se complementan también con la siguiente exposición frente a la situación específica que se ha encontrado en un estudio sobre las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas en nuestro país, para lo cual voy a darle también la bienvenida a Gina Sánchez. Antes de ello, sí quería enfatizar que estamos efectivamente viviendo un contexto muy complicado en el país. No obstante, nos ha parecido muy importante mantener este espacio de reflexión, justamente porque en la medida en que se vulneren los valores democráticos, en la medida en que se atentan contra los derechos humanos, también las personas migrantes como personas, como población especialmente vulnerable, pueden sufrir mayor afección a sus derechos humanos, ¿no? Voy a darle la bienvenida a Jimena, a quien presenté y, bueno, volveré a presentar. Ella también, aparte de socióloga y magíster en antropología y gerencia social, es coautora del estudio Mujeres Migrantes y Refugiadas Venezolanas y su inserción en el mercado laboral peruano, que lo presenta esta tarde. Muchas gracias, Jimena. Adelante. Muchas gracias, Liz, y saludos primero a toda la mesa que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias a Yulisa por esta mirada inicial de presentación de la mesa tan oportuna y que además se conecta sumamente bien con el tema que vengo a compartir el día de hoy, porque efectivamente todos los procesos que se mencionan, tanto de la trata de las mujeres, la situación de la vulnerabilidad en general de las mujeres migrantes venezolanas, las dificultades en el acceso a empleo, la feminización de la migración y demás puntos que estuvo compartiendo hace un momento Yulisa, se vieron reflejados en el estudio que realizamos y es el que vengo acá a presentarles el día de hoy.
Quiero agradecer a todas las organizaciones, especialmente a Flora Tristán por la invitación y a todas las personas que nos acompañan escuchándonos desde el Facebook Live. Como les estaba comentando, sí se ve mi pantalla, perdón, ¿se ve? Perfecto, muchas gracias. Como les estaba comentando, les comentó Liz, esta investigación se realizó gracias a CARE dentro de un proyecto Alma Llanera que se estuvo realizando y estuvimos trabajando en esta investigación junto con Cecil Blanc, Liminaya y Alex Benítez como parte del equipo del IDEPUC de la Católica. Justamente en un estudio que se llama Las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas y su inserción en el mercado laboral peruano, para identificar cuáles eran las dificultades, los desafíos, los retos que este grupo de mujeres estaba viviendo en nuestro país, ¿no? Justamente esta investigación la comenzamos a pensar, se comenzó a pensar desde inicios de año, y cuando ya se cerró el inicio de la investigación, de la parte cualitativa, porque la cuantitativa que había supuesto una serie de entrevistas que ahora les contaré un poco más a detalle, ya se había estado realizando meses previos, ¿no? Pero justamente nuestra parte cualitativa se inició al inicio de la pandemia, también por lo cual nuestra investigación todavía comenzó a reflejar estas incertidumbres frente a la situación del COVID, pero que con los meses siguientes pues sabemos que obviamente la situación ha empeorado para toda la población en nuestro país y de manera también muy particular para la población venezolana y de mujeres venezolanas. Esta investigación además nos comenzó señalando pues, que para junio, que fue el momento donde se cerró la investigación, para junio de este año, existían más de 800.000 personas migrantes venezolanas en nuestro país, ¿no? Y que además, tal como lo comentó Yulisa también, desde el 2017 que se tiene este registro de mayor incremento de población migrante venezolana en nuestro país, ha ido surgiendo un cambio en el rostro de la migración, hacer una migración que poco a poco se iba feminizando, siendo hacia el 2017 las mujeres representando el 37% aproximadamente de las personas que estaban ingresando, y para finales del año pasado representaban más del 50%, cerca del 55% de la migración, ¿no? Entonces, este estudio partió de una investigación cuantitativa que estaba trabajándose desde el CARE, desde el proyecto Alma Llanera, centrándose en las experiencias de las mujeres, de ver cómo estaba siendo el mercado laboral en general para hombres y para mujeres, y de manera posterior continuamos con las entrevistas. Este es un estudio centrado en experiencia de mujeres venezolanas, tiene una metodología mixta, como les estoy comentando, que se basó tanto en encuestas como en entrevistas. Se complementa estudios previos sobre el mercado laboral y migración. Si bien esta fue una investigación centrada en el tema del mercado laboral, fue inevitable poder identificar, encontrar y evidenciar en las distintas narrativas también de las mujeres otra serie de situaciones que afectan y vulneran sus derechos en todos los sentidos, ¿no? Y que además situaciones que tienen que ver con los distintos ámbitos donde se desarrollan socialmente las mujeres. Esta investigación también tomó en cuenta las perspectivas de personas empleadoras, que justamente también en un gran sentido responde a lo que se mencionaba hace un momento sobre cuáles son estas percepciones en general que se tiene con respecto a las personas venezolanas y que lleva, entre otros, ¿no?, a la xenofobia, la discriminación en general, y la discriminación también relacionada a la inserción laboral de esta población. Analiza factores
conexos al empleo desde una perspectiva de género, y finalmente los aportes para entender los efectos de la pandemia que comenzaban, como les comentaba hace un momento, a sentirse y a verse en este momento inicial cuando comenzamos con las entrevistas. Lo cual debo de mencionar que fue un reto, en tanto que el estudio, cuando se comenzó a plantear, iba a ser un estudio presencial, ¿no? Además que suponía un trabajo, como se ve, ¿no? Se ha hecho un análisis de Lima, Callao, La Libertad y Piura, y se iba a viajar a estos lugares. La pandemia trastocó toda esta situación y entonces nos basamos en entrevistas por medio de vía telefónica, logrando así 9 entrevistas a empleadores y empleadoras, 24 entrevistas a mujeres venezolanas, y además se había realizado previamente 503 encuestas a mujeres venezolanas. Entonces, esta investigación de corte mixto, cuantitativo-cualitativo, abordó además un amplio rango de edades de mujeres. La mayor cantidad estaba distribuida entre los 18 a 35 años, de 36 a 50 y de 51 a 65 años en una menor proporción. Los principales hallazgos lo primero que identificamos fue todo lo relacionado con cómo fue la vivencia de estas mujeres y de sus familias del proceso migratorio, ¿no? Y este proceso migratorio se presentó como un proceso que fue teniendo esta mirada este sentir, esta vivencia de desmembramiento familiar. Fue un proceso, como se menciona, escalonado. Muchas veces vinieron primero al Perú los esposos, las parejas, los hermanos, los hijos varones, y ya de por sí eso comenzó a generar una ruptura, ¿no? Y que de manera posterior ya vino el resto de la familia, integrada por mujeres, por hijas, o hijas e hijos menores de edad, y además en otros casos también personas adultas mayores, ¿no? Desmembramiento familiar fue temporal, en algunos casos, como les estoy diciendo, ¿no? Que llegó primero un grupo y después vino el resto y se reunieron, pero en otros casos, a lo largo de la trayectoria, del trayecto de llegar hacia el Perú, pues algunos de los miembros de la familia se fueron quedando en otros países, en Colombia, en Ecuador, donde encontraron trabajo y ahí se establecieron, y algunos otros que llegaron al Perú, pero con familias completas, pero algunos miembros de las familias también continuaban su trayectoria para otros lugares. Entonces, ya de por sí habla de un proceso sumamente duro, ¿no? Donde hay una pérdida de por sí de las redes sociales, de las redes que genera toda esta unión y unificación familiar. Muchos otros miembros también se fueron a otras partes del mundo, fueron migrando, y lo cual hace que se imposibilite o que se vea como una dificultad. En el caso, pensaban estas mujeres volver a Venezuela en algún momento, la dificultad de pensar de que en el momento que regresen van a volver a encontrar esa unidad familiar, esas redes, tanto incluso no solamente de familia nuclear, sino también de familia extensa o de amistades, que puedan continuar y puedan ser como lo eran antes de la migración. Entonces hay una pérdida de por medio muy grande dentro de este proceso migratorio. La condición migratoria también de estas mujeres y de sus familias ha sido diversa, ¿no? Y se han encontrado grandes dificultades para que puedan regularizar su situación migratoria, entre ellas los altos costos de los trámites, porque si bien hay un costo, digamos, como tal para tramitar los documentos legales de permanencia, para tener la migración. En otros casos también esta condición migratoria estaba relacionada también a otros gastos de tener que ir, por ejemplo, de los lugares donde se encontraban viviendo, que no todo el mundo se encontraba en Lima, sino que en otros lugares, movilizarse, pagar gastos diversos, incluso tener que pagar moras por la forma que en algunos casos ingresaron, por ejemplo, como turistas, y se pasaron del tiempo y tenían que regularizar ese tiempo extra que se habían quedado pagando moras, y que terminaban siendo montos sumamente altos,
entendiendo las dificultades del acceso económico que ya tienen de por sí estas personas. Es más, lo que nos dice también las estadísticas cuando iniciamos este estudio era que cerca del 75% de personas que han migrado de Venezuela al Perú, el 75% se encuentran en Lima, con lo cual hay una gran concentración, y a pesar de eso se presentan igual grandes dificultades para regularizar su situación. En este sentido, de parte de la información que tuvimos de las mujeres encuestadas, el 35.2% cuenta con un carnet de extranjería, o contaba en ese momento, y el 57.8% con el permiso temporal de permanencia. El proceso migratorio además trajo consigo distintas problemáticas, entre ellas enfrentarse a diferencias culturales, a tener que adaptarse a una nueva situación, que iban desde el clima, comida, alimentación, distinto uso de palabras y demás. Los costos de vida, ¿no? Mucho se hizo referencia al hecho que en Venezuela tenían la gran mayoría casa, departamento, tenían una vivienda propia, y tener que venir a otro país donde tenían que pagar por alquiler del espacio y además en costos sumamente altos se volvió y se ha vuelto una gran dificultad, ¿no? Esto con la pandemia hemos visto la gran cantidad de personas desalojadas justamente también por la imposibilidad de poder pagar estos altos costos en el alquiler de la vivienda. La discriminación y la xenofobia también ha sido un tema sumamente que ha marcado a todas las mujeres entrevistadas, considerándose pues siendo discriminadas en los centros laborales, siendo discriminadas o sufriendo xenofobia en distintos espacios, en el espacio público, estar en el transporte público o en cualquier otro lugar, ¿no? Por el hecho de venir de Venezuela. Y además se sumó a todo esto la falta de información de muchas personas, contaban con expectativas, de repente imágenes diversas de lo que iba a ser llegar al Perú, además de manera comparativa de la situación en la que vivían en Venezuela con la llegada al país y los lugares donde se fueron asentando, que ciertamente marcó un impacto importante en estas personas. El proceso migratorio también, dentro de este proceso fue muy importante las redes de apoyo que se fueron forjando, y que estas se han ido forjando justamente por la vulnerabilidad en la que estas mujeres se encuentran. Entonces las redes han sido diversas, redes de acogida, tenían ya previamente a personas conocidas, familiares, que han sido el primer espacio en el cual han llegado. También han servido las redes para dar información de trabajo, han apoyado en dar y en contratar a otras personas venezolanas, otras mujeres venezolanas al trabajo. Las remesas también han sido parte de las redes de apoyo, un gran compromiso y sentimiento de responsabilidad de las personas que habían migrado, que a pesar de sus condiciones bastante precarias en las que estaban viviendo en ese momento el estudio en el Perú, tenían además que remitir recursos económicos para sus familias que estaban en Venezuela. Han ayudado también las redes para todo el apoyo económico frente a necesidades, al cuidado de personas, como mencionaba Yulisa hace un momento y como mencionaba Liz también, ¿no? Hay una reproducción de los roles tradicionales de género también que han venido con esta población y que se reproducen en el cotidiano, y entonces las mujeres, para que puedan acceder a trabajo, siendo ellas las principales encargadas del cuidado de personas y del trabajo de reproducción social, para poder conseguir un trabajo extra doméstico remunerado, tenían que ver con quién dejaban a las otras personas bajo su cuidado. Para eso las redes también han sido fundamentales. Y el cuidado de bienes, ¿no? Fue muy curioso identificar que, como se mencionó hace un momento, muchas de estas personas tienen sus casas, sus departamentos, sus autos que los dejaron en Venezuela. Entonces tienen allá a las vecinas, a los vecinos que se han encargado de cuidar estos bienes en el entendido, en la ilusión aún presente de poder regresar en algún momento a su país.
Además, han sido redes de consumo, de solidaridad en todo sentido. Muchas mujeres han comenzado a desarrollar distintos emprendimientos para poder sobrevivir en el entorno en el que se encontraban, y han sido también estas redes los principales clientes o los clientes iniciales para el consumo. Ya centrándonos en la situación laboral, es importante identificar que casi la mitad de las mujeres encuestadas señalaron ser empleadas. Sin embargo, en un momento vamos a ver que aunque estén empleadas, las condiciones de empleo era un empleo informal, ¿no? Que además el 28% eran autoempleadas, habían conseguido distintas estrategias para justamente poder ver cómo se generaban emprendimientos diversos frente a las dificultades donde se encontraban. Además, un 10% que señaló ser amas de casa y un 15% de desempleadas, lo cual aparece como un mito realmente, porque en el momento que hicimos las entrevistas y que estuvimos indagando un poco más a profundidad sobre esta situación del supuesto desempleo, en verdad es simplemente una forma de señalar que no estaban empleadas por alguien, pero que en todo momento las mujeres de manera constante estaban buscando cómo generar recursos a través de distintos emprendimientos, ¿no? Entonces hay un empleo en general en condición de informalidad, hay una insatisfacción laboral importante, que ahora lo vamos a ver en un momento relacionado a qué temas esto se asocia, y el autoempleo se presenta como un medio frente a la falta de empleo como tal, en momentos donde han sido despedidas, o en un momento inicial cuando se ha emigrado y todavía se está buscando ser una persona empleada por alguien, pero además las condiciones laborales precarias llevaron a que muchas mujeres prefieran emprender sus propios emprendimientos, valga la redundancia, antes de estar empleadas por terceras personas y sufrir de distintas formas de explotación y discriminación en el trabajo. Además que el autoempleo apareció para muchas de estas mujeres como una oportunidad para poder generar recursos frente a la necesidad de tener que cuidar a hijos e hijas y a otras personas, y poder en ese sentido manejar sus propios horarios y tiempos para poder compatibilizar todas estas labores. Y es importante también señalar que ha habido una búsqueda constante de parte de las mujeres para generar ingresos económicos para sus familias. Como ¿Perdón? Unos 3 minutos, perdona. Perfecto. Toda esta situación, esta investigación llevó a que podamos también entrevistar empleadores y empleadoras, presentándose pues las percepciones que se tienen, que son percepciones también generalizadas, que las vemos en los noticieros, que las escuchamos en distintos espacios, que se presentan a las mujeres como amables, cordiales, alegres, que tienen iniciativa, y que sobre todo se presentan muy idóneas para trabajos relacionados a la atención al público, ¿no? No es en vano que por eso las mujeres venezolanas han estado empleadas principalmente en el tema de servicios. Esto ha llevado también a que se las hipersexualice a las mujeres, ¿no? Cosificándolas sexualmente, priorizando la forma como se ven, el cuerpo que tienen, la forma como se visten por encima de otras características positivas que puedan tener para el desarrollo de sus trabajos. Y otros tipos de estereotipos que tienen que ver con estas cuestiones que se escuchan de robaron, asaltaron y demás, que se las ve con desconfianza, como aprovechadoras, como que son ociosas o no trabajadoras, justamente una serie de estereotipos lejos de lo que es la realidad, pero que terminan teniendo un impacto en el empleo, ya que les exigen mayor cantidad de requisitos, o en algunos casos prefieren no contratarlas justamente por este tema. Ha habido un desfase entre el nivel educativo y los empleos. Muchas personas tienen estudios superiores técnicos, tecnológicos o superiores universitarios, pero no han podido ser reconocidos sus estudios, y que además el relacionamiento con empleados en muchos casos ha sido positivo, pero en la mayor cantidad de casos ha habido una situación de aprovechar
esta situación de vulnerabilidad, dándose incumplimientos en pagos, teniendo pagos inferiores al mínimo e incluso diferenciados con otras personas peruanas y en condiciones inadecuadas, brindando muchos de ellos de explotación laboral, como también se señaló. Y este es un tema para cerrar, que ha sido sumamente importante dentro de los hallazgos, porque efectivamente se identificó que mujeres de 18 a 35 años son quienes han sufrido, sobre todo, tienen temor a sufrir situaciones de explotación sexual, y mujeres de 36 a 50 años, un mayor temor de sufrir de redes de explotación laboral por las distintas condiciones que han vivido, y además oportunidades engañosas que se presentan en las redes sociales y en los distintos trabajos, los cuales tuvimos acceso a poder llamar algunas de ellas, y se ofrecen empleos con una fachada, se basan de las necesidades de las mujeres justamente para poder darles otro tipo de empleos y explotarlas. El COVID ha impactado claramente en ese momento, cuando estábamos haciendo las entrevistas al inicio de la pandemia, generó que muchos de estas expectativas, de este avance, de estas posibilidades que las mujeres encontraron al venir al Perú se detuvieran, y algunas de ellas comenzaron a pensar en que de repente iban a tener que regresar, ¿no? Meses después es lo que se ha comenzado a ver, ¿no? Esta es una foto tomada de Ojo Público en la cual comienza a ver cómo una gran cantidad de personas venezolanas en general comenzaron este éxodo de retorno a Venezuela. Quiero agradecer nuevamente por esta invitación e invitarlas a que revisen más a profundidad este estudio que realizamos gracias a Care. Y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Jimena. Gracias por esta exposición de esta importante investigación. Y a propósito de ello, recordar a quienes nos están escuchando desde el live que pueden hacer sus preguntas por los chats correspondientes y nosotras las iremos recogiendo para presentarlas a las ponentes en la última media hora del evento. Vamos a pasar a presentar a Walter Mendoza. Él es médico y actualmente se desempeña como analista del Programa de Población y Desarrollo del Fondo de Población de Naciones Unidas, del UNFPA, Perú. Y a propósito de ello, nosotras también diremos que de Flora Tristán estamos también llevando con UNFPA una iniciativa para orientar, mejor dicho, a las mujeres migrantes que podrían estar en situación de violencia o sobrevivientes de violencia a través de líneas específicas de apoyo legal en Piura, en Tumbes, en Lambayeque y en el distrito acá de San Juan del Urigancho. Así que si quieren tener acceso a la información de estas líneas, están en las redes sociales. Bueno, perdón por esta interrupción. Muchas gracias, Walter, por acompañarnos. Él hará una exposición sobre la salud sexual y reproductiva en la vida de las personas migrantes, una mirada desde la situación actual de las mujeres migrantes venezolanas en el Perú. Muchas gracias, Walter. Adelante. Gracias a ustedes. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan? Perfecto. Ya, gracias. Creo que la presentación de Jimena también se va a complementar con la mía, porque hay varias formas de plantear la respuesta a esta inquietud de cuál es la situación sexual de la situación de la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes de Venezuela. Una respuesta corta, sencilla, es simplemente decir, no sabemos, no hay información, o hay muy poca. Otra es decir que hay información limitada a algunos ámbitos, como pueden ser, por ejemplo, estas experiencias a las que hace referencia Liz, de algunas colaboraciones que múltiples instituciones, ¿no?, están dando a la población venezolana, pero que de manera sistemática y comparable no tenemos algo con lo que podamos decir
esta es la situación, esta es la tendencia. Sin embargo, creo que no hay que esperar las exquisiteces que nos puede ofrecer la epidemiología o el análisis estadístico para darnos cuenta que la situación, si antes de la pandemia para las mujeres peruanas no era buena, para las mujeres venezolanas era peor, y ahora con la pandemia mucho peor, ¿no? Esa pudiera ser una constatación intuitiva que vamos a tratar de verificar cómo están las fuentes, qué sabemos, qué no sabemos, qué debemos y qué necesitamos saber, ¿no? En primer lugar, algunos elementos del contexto, ¿no? Perú nunca fue un país de destino migratorio. Recién lo empezamos a hacer alrededor del 2017, 2018. En el censo del 2017 se cuentan aproximadamente 50, 60 mil personas venezolanas. Eso es el 21 de octubre del 2017. Un año después se encuentra casi 10 veces más esa cantidad. Es decir, en septiembre, octubre del 2018, con el INEI, UNICEF, Banco Mundial, ACNUR y OIM organizamos una encuesta, la EMPOVE, la encuesta a la población venezolana, que daba cuenta que aproximadamente había en el Perú unos 700.000 personas, aproximadamente, ¿no? Y que esa población había llegado en solo un año. ¿Esto qué significa en términos demográficos? Que la población del Perú en un año nada más creció 2%, que sumado al 1% de la población peruana significa 3%. Cuando en el periodo intercensal 2007-2017 el crecimiento poblacional fue de 1% a lo largo de esos años. Y en solo un año se triplicó ese crecimiento poblacional. Es decir, todos los años entre ese periodo censal hay gente que va, gente que viene, gente que nace, gente que muere. Entonces, del resultado significaba aproximadamente 300.000 personas más cada año. En un solo año, 2017-2018, tuvimos esa llegada masiva, no esperada, convirtiéndonos en un país de destino migratorio. Entre el censo de 1993 al censo del 2007, la tasa de crecimiento de la población peruana fue de 1.6% anual. Del 7 al 2017 fue de 1%, pero como les digo, en un solo año, nada más 2007-2018, tuvimos ese notable crecimiento. Pero rápidamente esa encuesta que realizamos en el cuarto trimestre del año 2018, devino también desactualizada. Sabíamos que, de hecho, estábamos en estos meses preparando las condiciones para una nueva encuesta a la población venezolana, semejante e incomparable metodológicamente con la encuesta del 2018, pero una serie de dificultades logísticas, institucionales, nos ha llevado a la necesidad de pensar hacerlo el próximo año. Esto hasta hace una semana, porque el próximo año va a haber, o se espera, una gran encuesta nacional de empleo, dentro de la cual esperamos capturar una muestra de población venezolana para aplicar allí la encuesta semejante a la EMPOVE del 2018. Pero está todavía por ver si ahora en la situación actual, si esa decisión va a seguir su curso, ¿no? Por otro lado, sabemos que no tenemos un monitoreo sistemático de atendidos y atenciones en los registros administrativos del MINSA porque la variable origen nacional no está consignada para poder identificarla, ¿no? Tenemos sí información del CIS y luego vamos a ver los detalles de cómo está la oferta de servicios en el CIS para esta población. Asimismo, como ya adelantó también Jimena, ha habido en los últimos meses un flujo migratorio cambiante, ¿no? Estacional también, entre países y en algunos casos por efecto de la pandemia, que era algo que no estaba en el radar hace un año nada más, pues hace que la situación se haya movido en direcciones que no sabemos exactamente por dónde están, ¿no? Algo importante a tener en cuenta es que la semana pasada, hace pocas semanas, el MINSA formó la Unidad Funcional de Salud de Poblaciones Migrantes y Fronterizas,
que creo es una iniciativa muy oportuna y urgente además, ¿no? Que esperamos, esto como digo fue hasta hace algunos días, suponemos que va a mantener las actividades este grupo de trabajo, pero hasta donde yo sabía todavía no se había instalado su funcionamiento, ¿no? Pero en todo caso la intención del MINSA, la gestión de la doctora Mazzetti, aprobó esta unidad funcional. Acá tenemos simplemente una descripción de la población venezolana afiliada al CIS, de los casi 800.000 venezolanos que habría en ese momento, hacia mediados de año. Aproximadamente un 7% estarían con acceso a seguro de salud, que en realidad es muy por debajo de la necesidad, porque probablemente, dada la condición de pobreza y de vulnerabilidad de esta población, necesitarían mucho tener una cobertura mayor, ¿no? Pero, bueno, es lo que se tiene actualmente en los registros administrativos. En general, ¿qué es lo que se sabe de la población venezolana y sus derechos sexuales y reproductivos? El volumen de la población, dónde están más o menos localizados según registros administrativos, porque también es población que migra o se moviliza por temporadas dentro de la propia ciudad, dada la precariedad laboral en que están muchos de ellos, y más aún en contexto de pandemia, hay una intensa movilidad. Y aproximadamente 4/5, por lo menos, de los venezolanos en el Perú están en Lima. Y de ellos, un buen porcentaje está en solo 7 u 8 distritos, ¿no? Pero es interesante notar también la estructura de edades de la población venezolana. Hasta el 2018, y asumimos que se mantiene más o menos estructuralmente en las mismas proporciones, la población de mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años, representaba aproximadamente 3/4 de las mujeres venezolanas en el Perú. 3/4 parte de la población estaba en el grupo de 15 a 49. En el Perú ese grupo representa el 55%, de 15 a 49 años. Entonces hay una diferencia notable, por lo tanto los servicios para mujeres por lo menos, debería tener muy en cuenta que la mayoría está en este rango de edad, ¿no? Por lo tanto la oferta de salud reproductiva tiene que estar en el centro de atención. Sabemos también que los informes de ODS del Perú, los objetivos de desarrollo sostenible, no presentan información sobre indicadores según condición migratoria. Saben que los ODS requieren de la desagregación por sexo, por edades, ámbitos urbano, rural, condición de discapacidad y condición migratoria. Los de condición migratoria no están reportados en los informes voluntarios de la ODS del Perú, lo cual le viene una necesaria oportunidad, ¿no? Asimismo, en aquel momento sabíamos que entre quienes usaban servicios de salud, 55% iban a las farmacias, 20% al MINSA. Y en el Perú esa proporción es distinta. 20% va a las farmacias y 25% va al MINSA. Sin embargo, en un contexto de pobreza, ante cierre de servicios hay una mucha menor oferta, por más que hubiera más necesidad o más demanda. Porque las farmacias, siendo un servicio, digamos, expeditivo, para eso se requiere un mínimo de ingresos. Pero esa posibilidad ante la pandemia se ha visto, por lo tanto, es razonable asumir que la situación de salud de la población venezolana migrante está deteriorándose. Estos son los distritos en los que están. 8 distritos, 50% de la población venezolana está en 8 distritos. Como digo, por lo menos 4/5, 4 de cada 5 venezolanos y venezolanas en el Perú están en Los Olivos, en Comas, San Juan de Lurigancho, Bate, San Juan de Miraflores, Cercado en Lima, Surco, San Martín de Porres. Esa es la distribución que se tiene hasta el mes de agosto de este año. ¿Qué más sabemos?
adicionalmente, que hay una escasa información sobre la población viviendo con VIH, además de quienes están recibiendo tratamiento. El uso de métodos anticonceptivos entre mujeres unidas en el cuarto trimestre del 2018 era 20,6% en métodos modernos, que a su vez está por debajo del promedio peruano, que es 55%, que a su vez está por debajo del promedio regional, que es 70%. Cuando estaban en Venezuela tenían más o menos el 70% de métodos de nivel de uso de métodos modernos. O sea, han decrecido aproximadamente en 2/3, por lo menos, ¿no? Por otro lado, respecto de violencia, hay una percepción según la cual la violencia sexual es mayor en el Perú que en su país de origen, lo mismo que la violencia física. 3% de ellas habrían sido atacadas sexualmente, sin distinguir, sin embargo, por sus parejas u otros atacantes, que es por encima del caso de las mujeres peruanas, que llevan aproximadamente 2,5% en los últimos 12 meses, ¿no? Y estando en una situación en la cual hay escasos conocimientos y oferta, además, ¿no?, de servicios de consejería, orientación y protección, asumimos que la desprotección en este terreno es inmensa. Esto es respecto a los casos que se están atendiendo en VIH, han ido aumentando con los meses. En el año 2020 también, acá tenemos durante la pandemia, aproximadamente 5% de todos ellos están recibiendo tratamiento de antirretroviral. ¿Qué necesitamos saber? Por ejemplo, cuáles son las barreras y niveles de acceso, cobertura y calidad de servicios de salud reproductiva, para lo cual no necesariamente se necesitan, creo, de grandes encuestas o estudios especializados en términos cuantitativos, sino experiencias como la que nos ha contado el estudio de CARE que presentó Jimena. Creo que nos son de mucha utilidad, ¿no? La situación y determinante de la violencia y violencia obstétrica hacia las mujeres venezolanas por parte del personal de salud, que también lo hay. Hay que visibilizar estadísticamente esa situación, ¿no? Creo que ese sería el principal desafío, cómo hacer que la visibilidad estadística sea reconocida, además, por los costos de no hacerlo. Hay costos de hacer, por supuesto, hay que invertir, capacitar, entrenar, generar base de datos, sistemas de información, pero el costo de no hacerlo es probablemente mucho, mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo establecer luego un desafío entre la generación y la diseminación y uso de esa información? Y cómo establecer un circuito de oferta y demanda, porque en el Perú se genera mucha información, se difunde mucho menos y se usa mucho menos aún. El subjefe del INEI, el doctor Aníbal Sánchez, tiene un dicho que yo siempre repito y lo hago mío también. Él dice que el Perú es un país mendigo sentado en un banco de datos. Hay mucha información, abundante información. Por supuesto, no en todos los campos, no en toda la riqueza que se necesitaría, pero uno de los mayores déficits está en esto de la población venezolana. Entonces, creo que que hacer visible la necesidad de estas poblaciones es urgente. Esto es simplemente para que vea un ejemplo, el caso del MINSA, población peruana. Imaginen cómo será la población venezolana. Estos son los servicios de planificación familiar por meses, entre enero a septiembre del 2019 y el 2020. La producción de servicios de planificación familiar en establecimiento del MINSA es la que barra en azul al 2019. Al 2020 está por acá, vean, por debajo del 50%. Y esto es telesalud, planificación, consejería y planificación. Pero hay que considerar lo siguiente. Si el basal, por darles un ejemplo, de referencia, es este del 2019, esto que estoy marcando, que está en rojo, eso ya es un déficit.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el año 2019 las farmacias ofrecían más o menos los mismos niveles de oferta anticonceptiva que los del MINSA. No necesariamente la misma composición y mezcla de métodos, pero sí como cobertura. El año 2000, las farmacias ofrecían el 8% del suministro entre mujeres que hacían uso de métodos modernos. Al año 2019, las farmacias ofrecen el 40% de la oferta anticonceptiva, igual que el MINSA, más o menos por ahí, en esos rangos, 38, 39, 40%. Es decir, hasta antes de la pandemia estábamos en esa situación. Por lo tanto, en realidad la necesidad hoy día es mucho mayor que esto del 2019. ¿Por qué? Porque al haber mayor pobreza, al haberse perdido de empleo, la población ya no podría ir hoy día a las farmacias, sino tendría que ir al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud que está respondiendo con esta oferta en rojo. Pero la necesidad actual sería mayor porque este azul que está acá, del 2019, ya estaba siendo cubierto paralelamente por las farmacias que ahora ya no tendrían la misma demanda que tendrían antes. Y esto es para la población peruana. Para la población venezolana probablemente la situación sea peor. Y esto que les muestro es el puerperio, la atención después del parto, los 42 días posteriores al parto. En azul, 2019, en rojo, 2020. Todas las atenciones, ¿no? Como ven, también un déficit, y no porque hayan disminuido los nacimientos, sino por cuestiones de seguridad, de protección, de dudas, de falta de información, es que la gente tampoco va a los servicios. En fin, los desafíos. Reconocer que la invisibilidad estadística lleva a la invisibilidad de derechos. No es necesario insistir aún más en que los ODS son una ventana de oportunidad para que el sistema estadístico nacional en el Perú, que en general, diría yo, genera mucha información, la recoge, la compila, no necesariamente la procesa, no necesariamente la difunde, no necesariamente se usa como en toda su máxima posibilidad, pero información existe, no tanto en todas las variables, como digo, los ODS para visibilizar la población migrante, dada la novedad que tiene la condición de Perú como destino migratorio, creo que estamos todavía a tiempo para hacer todos los esfuerzos para que esta invisibilidad estadística sea superada, ¿no? Recordar también que la ausencia de evidencia puede ser evidencia de ausencia de interés, porque a veces no se quiere visibilizar la vulneración de derechos. Sí, hay muchos derechos que están siendo vulnerables, pero como no aparecen estadísticamente, se dice que no existen. Obviamente hay dichos en el sentido de que lo que no se mide no existe. Bueno, es una forma de entender la realidad, pero obviamente están allí, hay mucho sufrimiento, mucho dolor que no está siendo cuantificado, no está siendo registrado, no está siendo registrado ni cualitativa ni cuantitativamente. Pero creo que nuestro deber es el hacer visibles a esta población cuyas necesidades están siendo invisibilizadas, ¿no? ¿Cómo identificar a los poblaciones migrantes en los registros administrativos de salud sin generar a su vez nuevas discriminaciones, ¿no? Porque a veces esta condición si ya antes de establecer una pauta de normalidad de los registros administrativos existe discriminación, cuya magnitud, por supuesto, es muy diversa. No todo el personal de salud discrimina. Hay lugares donde hay una muy buena atención y las experiencias a las que hacía referencia Liz también son muy buenas, excelentes. Pero creo que hay el riesgo hay un riesgo de evitar estas nuevas discriminaciones, ¿no? Finalmente, ¿cómo monitorear si las brechas anteriores a la pandemia, que ya eran grandes entre poblaciones migrantes y no migrantes, no se hacen mayores por efecto de la pandemia en curso, ¿no? O sea, no bastan los promedios nacionales, no bastan los promedios subnacionales por identidad administrativa, sino también por estas poblaciones migrantes que antes no estaban en el radar, pero estamos obligados desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de nuestros mandatos institucionales, y finalmente porque sabemos que detrás de los números hay gente,
Hay personas, hay sufrimiento, hay dolor que ningún número puede realmente capturar, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Walter. Vamos ahora a dar el pase a la última audiencia, que es de casa. Ella es coordinadora del programa de participación política y descentralización de Flora Tristán. Muchas gracias, Diana. Adelante. Bueno, comenzar agradeciendo la oportunidad de compartir esta mesa con quienes ya han hablado. Yo quiero empezar, voy a señalar algunos aspectos generales, voy a tratar de no repetir lo que ya otros han dicho, ¿no? Pero creo que es importante recordar, ¿no?, que hasta hace 15 años, en los informes generales sobre género y migración señalaban que de los 175 millones de migrantes internacionales que había en ese momento, aproximadamente la mitad eran mujeres, rebatiendo en ellos, ¿no es cierto?, la común y rara noción, digamos, durante muchos años de que eran los hombres los principales migrantes, ¿no? Hoy hemos escuchado cómo la migración se ha feminizado en los últimos años. Como sabemos, el sexo, la edad, la identidad de género y la orientación sexual configuran cada etapa de la experiencia de la migración, experimentando la migración de manera diferente, lo que trae consigo una serie de ventajas y desventajas. Las expectativas, las relaciones y la dinámica de poder asociadas con el hecho de ser hombre, mujer, niña o niño, y de identificarse ya sea como lesbiana, homosexual, bisexual, transexual o intersexual, definirán también la experiencia migratoria. Es bajo esas consideraciones que es importante que en la formulación y la planificación de las políticas deba considerarse el enfoque de género y el de interculturalidad, para contribuir, ¿no es cierto?, al empoderamiento social y económico de las mujeres migrantes y promover su igualdad de género. Es imprescindible considerar, como lo señalan los informes, que las experiencias de las mujeres y las niñas a las que en ocasiones no se les ha prestado la atención suficiente, también se debería actuar de la misma manera con respecto a las experiencias de los hombres, los niños y personas LGTBIQ, que también se ven expuestos en diversas formas de violencia de género y de vulnerabilidades durante los distintos procesos migratorios. En pocas palabras, la intervención estatal debería evaluar y responder a estas dinámicas de género. Según Amnistía Internacional, la combinación de la población venezolana en Colombia, Perú y Ecuador representa casi el 60% de las personas venezolanas fuera de Venezuela. En los últimos años, el flujo de la migración venezolana a nuestro país se ha intensificado, ya lo ha señalado Walter Mendoza. Solo la pandemia y el cierre de las fronteras ha podido limitar de alguna manera esta situación. Fuentes oficiales del gobierno señalan que a inicios de este año en el Perú la población venezolana con permiso de residencia y de estancia regular llegaban a 628.976 personas. Los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por el gobierno peruano llegan a 829.677 a junio del 2020. Sin embargo, las cifras oficiales nos dicen que estaríamos por el 1.000.000 de migrantes de origen venezolano en nuestro territorio, mujeres y hombres de distintas edades cuya situación migratoria especialmente es irregular y las ubica en situaciones de vulnerabilidad y de alto riesgo. Desde las organizaciones de la sociedad civil se han efectuado diversos estudios, encuestas y acciones de incidencia pública para entender el fenómeno de esta migración masiva. Y también quiero decir con esto, esta migración masiva de alguna manera también ha invisibilizado la migración que ya teníamos en Perú, por ejemplo, en el caso de la migración colombiana, haitiana, ¿no es cierto?, fundamentalmente.
Y entonces, ya de acá ya no quiero hacer mención a lo que ustedes ya han dicho, pero sí señalar, digamos, que las personas migrantes de diversas maneras en grupos familiares, vecinos o amigos o amigas que se agrupan o grupos mixtos. Los grupos a cargo de menores de edad destacan por su vulnerabilidad. En el recojo de la información de la sexta ronda de OIM se evidenció que el 71% de los casos de estos grupos son liderados por una mujer. En estos grupos de viajes se encontraron 575 niñas, niños y adolescentes, 48% de hombres y 52% de mujeres. Cerca de la mitad tenían entre 0 y 5 años, 48% y un tercio entre 6 y 11 años. El 38% de los menores de edad ingresaron al Perú con sus padres. El 35% ingresó con uno de ellos para encontrarse con el otro. De manera global, para el 27% el viaje migratorio significó separarse de uno o de ambos padres. Esta desproporción es mucho más elevada entre los y las adolescentes, que llega al 45%. Voy a desarrollar un poco más lo de violencia de género, que algo ha señalado Walter. Es importante establecer la dimensión de la violencia de género contra las mujeres migrantes. Las cifras oficiales brindadas por el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reportó atendidos 393 casos de violencia de género el 2018, cifra que se incrementó en más del 400% el 2019, año en el que se atendió 1.786 casos de violencia contra mujeres migrantes, siendo 1.384 casos de venezolanos. En este periodo atendió 11 casos de violación sexual, de los cuales 6 casos eran víctimas una niña o adolescente mujer de 0 a 17 años y 5 de mujeres adultas. También se atendieron 3 casos de feminicidio, 2 de mujeres venezolanas y una de una mujer ecuatoriana, y 3 casos de tentativa de feminicidio donde todas las víctimas fueron venezolanas. De enero a septiembre de 2020 se atendieron 700 mujeres migrantes a través de los servicios de emergencia mujer, siendo las atendidas 694 mujeres venezolanas, 26 ecuatorianas, 20 argentinas, 20 colombianas, 18 bolivianas, 8 chilenas y 6 españoles. Como se puede apreciar, la demanda de atención por parte de las venezolanas representa el 83% del total de atenciones a mujeres migrantes. Pero con esto yo quiero llamar la atención sobre, digamos, que, esta migración masiva, digamos, de la migración venezolana, no puede dejar de poner atención, ¿no es cierto? En este caso, estas cifras nos muestran, digamos, sobre la situación de las mujeres migrantes ecuatorianas, argentinas, colombianas, bolivianas, y chilenas y españolas en el Perú. De este total de 750 mujeres extranjeras, el 16% fueron niñas y adolescentes. Del total de casos con características de feminicidio atendidas por el programa Aurora, el 2020, en el 5.5%, 6 casos, fueron mujeres extranjeras las víctimas. También es importante señalar que durante la pandemia, ¿no es cierto?, las redes de trata de personas han continuado operando, intensificando sus estrategias de captación a través de estrategias en las redes y plataformas digitales, lo que hace más difícil identificarlas. Esta situación exige que se desarrollen protocolos específicos para proteger de mejor manera a las mujeres, especialmente a las migrantes. En cuanto a la migración regular y trabajo del hogar remunerado, el convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para trabajadoras y los trabajadores domésticos, aprobados en junio del 2011 y ratificados por el Perú, cuenta con un artículo específico destinado a las trabajadoras domésticas, artículo 8, en el que se estipula el ofrecimiento de un contrato escrito y una oferta laboral previa a la migración, entre otras medidas que apunta a equiparar su situación respecto de las trabajadoras no migrantes. Este convenio, junto con la recomendación 211, delimita con mayor precisión las medidas a adoptar por los estados
parte al señalar, por ejemplo, que se debe establecer una línea telefónica de asistencia, prever un sistema de visitas de hogares donde estarán colocadas las trabajadoras, crear una red de alojamiento de urgencias y que puedan recurrir a los mecanismos de queja y que tengan la capacidad de presentar recursos legales en lo civil y en lo penal. Bajo este panorama, es importante trabajar sobre 3 puntos para desarrollar mejores estrategias de protección de los derechos de las mujeres migrantes. 1, a nivel de mecanismos de prevención y atención a la violencia de género y de protección a las mujeres y niñas migrantes, en particular a la violencia intrafamiliar y la violencia sexual, tenemos desarrollado. Ello supone, entre otras acciones, establecer medidas diferenciadas que coadyuven a entender las particularidades de la violencia de género hacia las mujeres migrantes, incorporar como una unidad de línea en el Viceministerio de Poblaciones Vulnerables el trabajo con personas migrantes, específicamente con mujeres, y generar campañas de sensibilización sobre la prevención de la violencia contra las mujeres migrantes, informando de los canales de denuncia, atención y protección. Igualmente necesitamos medidas urgentes para la protección de mujeres inmigrantes LGTBIQ que sufren violencia, apertura de servicios de refugio y entornos seguros en colaboración con las autoridades locales, y fortalecer las estrategias de identificación del delito de trata con fines de explotación en las mujeres extranjeras sobrevivientes de la violencia de género, y en procesos y procedimientos de definición del estatus migratorio y o asilo para evitar la permanencia prolongada y el hacinamiento de mujeres y niñas en albergues que pudieran incrementar el riesgo de contagio y violencia. Debiera haber una provisión de instalaciones seguras, especialmente en las fronteras y otras. Ello implica también trabajar sobre los estereotipos de género que no hacen más que generar mayor vulnerabilidad y discriminación hacia las mujeres migrantes y una mayor difusión y promoción de los servicios y protocolos de atención a las víctimas de violencia de género. Otro tema que debemos relevar es el tener debidamente en cuenta las tendencias migratorias por género es necesario para llevar a cabo un proyecto que aborde con éxito la igualdad de género, que significa promover derechos equitativos en el marco de la ley, en los entornos laborales y de movilidad, luchar contra las prácticas migratorias discriminatorias, comprender cómo las cuestiones de género inciden en todos los aspectos y categorías de la migración, conocer y reaccionar a la manera en que las cuestiones de género configuran el acceso a los servicios sociales, al crecimiento económico, las capacidades de riesgo y vulnerabilidades, y entender cómo la migración incide en las funciones de género y en la igualdad de género. Sobre el acceso a los servicios, pensamos que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de manera universal y gratuita es un derecho para todas las personas que residen en el territorio peruano. Debemos de insistir en ello, especialmente en los programas de prevención del cáncer de mama y de cuello uterino, control ginecológico y del embarazo y acceso a los métodos anticonceptivos, así como al acceso al tratamiento del VIH-Sida. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ha llamado la atención con miras a las próximas fechas de vacunación, que la vacunación no debe ser condicionada a la presentación de un documento nacional de identidad o a la nacionalidad de las personas, ya que se estaría afectando severamente el acceso al derecho a la salud. Finalmente, en cuanto al acceso al servicio, quiero detener en el acceso de identidad. Para la inscripción de las partidas de nacimiento se debe realizar un pago de 19 soles, además de presentar el certificado del nacido vivo. Consideramos que se debe exonerar el pago a las personas en pobreza o vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres migrantes. También es imprescindible que los servicios en general, comisarías, postas de salud, la RENIEC, los centros de emergencia, mujer y otros, cumplan con sus labores sin solicitar como requisito la presentación de documentos que acrediten su estatus migratorio regular. Sobre los albergues. Contamos con 25 albergues a nivel nacional que albergan 787 personas, 548 mayores de 18 años y 239 niñas, niños y adolescentes. La evaluación del sitio en albergues temporales para la población migrante, emergencia COVID-19 de la OIM, la información no brinda datos desagregados por sexo o
de las familias albergadas si son jefaturadas por una mujer, información sobre el acceso a la salud sexual y reproductiva, así como la implementación o no de protocolos para la prevención y atención de la violencia de género en estos espacios. Es importante recordar que ya en septiembre del 2018, el registro realizado por OIM mostraba porcentajes importantes de mujeres viajando solas y madres solteras, viajando con sus hijos e hijas, quienes presentaban situaciones de vulnerabilidad durante el trayecto migratorio. Con el cierre de las fronteras, este flujo migratorio femenino no pudo seguir con su travesía, quedándose en las fronteras en mayor situación de riesgo. Lo que proponemos es incorporar en los monitoreos de los albergues por el COVID-19 el enfoque de género. Es importante contar con información que permita desarrollar mejores intervenciones que ataquen las vulnerabilidades de género, especialmente en las acciones que prevengan y atiendan la violencia de género. Elaborar planes de prevención en los albergues, contemplen talleres y revisen y adapten los servicios y otros lugares de riesgo. Adaptar la atención itinerante de los centros de emergencia mujer de modo que puedan atender de casos de violencia de género en los albergues. Sobre las últimas iniciativas legislativas también quería comentar algo brevemente. Un último aspecto que deseo tocar es sobre la iniciativa legislativa en trámite en el Congreso de la República, el proyecto de ley número 5160, que busca modificar el decreto legislativo 1428, desarrollando medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa fue debatida por la Comisión de la Mujer y Familia el 22 de junio, agregándose a las personas migrantes como grupos vulnerables y objetos de protección de la norma. Lamentablemente, la primera dictaminadora, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, emitió un dictamen negativo archivando la iniciativa legislativa. Actualmente el dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia se encuentra en relatoría para ser agendado para su debate por el Pleno del Congreso. Asimismo, a principios de este mes ingresó el proyecto de ley 1622 que pretende, abro comillas, regular el impedimento de ingreso al país de extranjeros que mantengan sentencias penales u órdenes de capturas vigentes y la expulsión de extranjeros condenados por faltas o delitos en el Perú. Es importante poder hacer un análisis profundo de estas propuestas a efectos de saber si promoverá o no la xenofobia y si los mecanismos que propone son los más idóneos o no para acceder a una migración de tipo humanitario, entre otras preocupaciones. Por último, como hemos podido apreciar, la intervención y el enfoque de las estrategias del Estado peruano deben ampliarse y darle a la migración su real estatuto de asunto político de desarrollo, con ello darle más atención al género y integrándolos a la agenda política nacional. Finalmente, consideramos que la adopción de medidas que aseguren la igualdad de género es esencial para la promoción de una migración segura y humana para las mujeres. Yo quiero terminar señalando, y en particular a quien nos escucha, a Yulisa Mantilla, tenemos nosotros aquí en el Perú una asociación de mujeres migrantes de diversas nacionalidades, organizadas, ¿no es cierto?, y que necesitan ser escuchadas. Muchas de ellas tienen hijos, hijas con peruanos y con dificultades y trabas, digamos, para regresar a sus países de origen con sus hijos e hijas. Y me parece que siendo quizás, digamos, esta migración, este grupo de mujeres organizadas, fundamentalmente de Colombia, Costa Rica, Argentina, siendo, digamos, en términos cuantitativos, ¿no es cierto?, pocas, creo que necesitan de una atención de parte nuestra. Yo lamento enormemente, nosotras las hemos invitado en este momento a que participen de esta mesa, y ellas, digamos, sienten, ¿no es cierto?, de que siendo importante la atención que se presta a la migración venezolana, lo que ha conllevado a que la migración colombiana, que ya teníamos en el Perú,
desde hace varios años y a la migración chilena y de otros países que tienen, digamos, problemas, no son suficientemente atendidas. No hay estudios, hay poca atención sobre ellas. Yo de manera especial, Yulisa, nos están escuchando. Quisiera ver si en algún momento hubiera la oportunidad de que hubiera una audiencia con ellas, porque ser pocas no son importantes sus demandas. Ubicamos y coordinamos con el mayor gusto, claro que sí, Diana. Porque ustedes conocen de que hace muchos años, desde diversos países, nosotros hemos trabajado hace varios años con OFA, un proyecto que se llamaba Abriendo Mundos, mujeres migrantes, mujeres con derechos, y uno de los temas centrales que no logran salida es qué hace una mujer migrante, digamos, que tiene hijos con alguien en el Perú y que luego, digamos, son víctimas de violencia de género, quieren regresar a su país y no hay el marco legal que les permitan tener la patria potestad de sus hijas o hijas. Esto es un entrampamiento que lo tenemos desde hace varios años, y esta organización, uno de los temas fundamentales es esta situación en la que viven, y yo creo que espero, ¿no es cierto?, que podamos encontrar alguna ruta para poder lograr que estas mujeres regresen a sus países de origen, si es que lo desean, con sus hijos e hijas. Además, la situación de vulnerabilidad que viven bajo el chantaje emocional, digamos, también de perder, perder, ¿no es cierto?, el cuidado de sus hijos e hijas es sistemático, ¿no? Y la impunidad, digamos, en la que viven por falta de derechos, ¿no es cierto?, en nuestro país, donde los derechos, como lo dijiste en algún momento al comienzo, digamos, los ampara, digamos, la normatividad, digamos, a los hombres, a los supuestos padres, digamos, de estos hijos e hijas de migrantes peruanos con colombianas, costarricenses, haitianas. Bueno, y lo otro también que no se ha mencionado aquí, ya que es una mesa de migraciones, también creo que es importante no perder de vista que nosotros tenemos una población de migración haitiana, que es cierto que Perú ha sido no un país de destino, sino un país de tránsito, y de que no podemos tampoco olvidarnos de las mujeres haitianas que también, digamos, están viviendo en situación de pandemia, con muy poco acceso, digamos, a los servicios y a los apoyos, no solamente del Estado peruano, sino en general, digamos, de quienes hoy, digamos, están focalizando más en la población venezolana. Gracias. Muchísimas gracias, Diana, y gracias también, Yulisa, por la respuesta. La importancia también de estos encuentros para poder también intercambiar la información y también relevar los problemas que están sufriendo las mujeres migrantes en nuestro país, de todas las nacionalidades, digamos. Justamente han escuchado las transmisiones en vivo cerca de entre 80 y 90 personas. Hay algunas preguntas que se han dado y voy a darle a mi colega Miriam Vázquez para que pueda trasladarles a ustedes estas preguntas. Adelante, Miriam. Gracias, Liz. Bien, sí hay algunas preguntas dirigidas a los ponentes y a los ponentes, y también hay algunas preguntas generales. Las voy a leer a todas conjuntas para que al final podamos conversar sobre ello. Una de las primeras preguntas va dirigida a Yulisa Mantilla. Nuestra oyente nos pregunta, ¿qué implicancias tiene para las mujeres la falta de regularización de la documentación en el país? ¿El Estado peruano vulnera los derechos humanos y sus obligaciones internacionales al no facilitar esta regularización migratoria en nuestro país? Una siguiente pregunta nos dice si existe algún caso de vulneración a los derechos humanos de personas migrantes venezolanas en la CIDH contra el Estado peruano.
Y por último, también nos comentan de que, Yulisa, usted mencionó que el fenómeno de la migración debe verse en el marco de la movilidad humana. ¿A qué se refiere con ello? Y también tenemos preguntas para Jimena Sánchez. Una primera pregunta nos comenta de que el Perú recibió una mayor ola de migratoria de mujeres venezolanas. ¿Qué otros países viven lo que estamos viviendo ahora con esta migración masiva de venezolanas? Y si hubiesen encontrado casos de trata en esa investigación o es un temor en general sobre esta problemática de la trata de personas. Otra pregunta para el expositor Walter. ¿Qué requisitos tiene una mujer venezolana que vive violencia para acceder al sistema integral de salud? Y si hubiese alguna información sobre las principales necesidades de las mujeres venezolanas en este contexto. Para Diana Miloslavich nos preguntan lo siguiente. ¿Qué información hay sobre las principales necesidades de las mujeres venezolanas en situación de violencia basada en género a la que están expuestas? ¿Y qué medidas o disposiciones específicas podrían incluirse en este nuevo gobierno para atender las principales demandas de las mujeres migrantes en general? Y por último, una pregunta abierta para todas y todos los ponentes es la siguiente. Ahora que las fronteras están cerradas por contexto COVID, sin embargo, las personas migrantes ingresan vía trocha todos los días, entonces, ¿qué políticas públicas podríamos plantear o requeriríamos para no profundizar las brechas que se han mencionado respecto a la población migrante? Y para finalizar, la siguiente pregunta. La llegada de la migración venezolana al Perú ha significado un gran desafío para nuestro país, pero en este contexto de crisis e inestabilidad política que estamos atravesando, existe un impacto diferenciado para esta población. ¿Se consideraría la variable política sobre este impacto diferenciado? ¿Existe algún estudio o alguna reflexión al respecto? Esas serían todas las preguntas que tenemos para nuestras expositoras y expositores. Gracias, Miriam. Vamos a dar el paso en el mismo orden de las exposiciones para las preguntas que ustedes puedan y gusten responder. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo voy a hacer una precisión. Como yo soy comisionada de la Comisión Interamericana y soy peruana, por el artículo 15 del reglamento, los comisionados y comisionadas no podemos opinar por la situación de nuestros países. Entonces, las preguntas específicas sobre el caso peruano yo no las puedo responder. Lo que sí puedo hacer es un análisis general en función de lo que se está requiriendo como información. Voy a empezar incluso por la última pregunta, cuando se hablaba del tema del análisis diferenciado, etcétera, de la situación de las personas venezolanas. En la página de la Comisión Interamericana, nosotros tenemos información, la última información de las observaciones preliminares de la visita que se hizo, como les comentaba, a Colombia, pero además de eso, hay una información, una línea de tiempo desde cuando la Comisión Interamericana empieza a identificar la situación de violación de derechos humanos en Venezuela, previa a la migración masiva que luego consiste en la situación de personas en refugio, ¿no? Eso en primer lugar. Lo otro, dos cosas más que quería informar también. La Comisión Interamericana tiene lo que se llaman las mesas de seguimiento, que se establecen por determinados países con situaciones críticas de violación de derechos humanos. En ese sentido, en el caso de Venezuela está el MESEVE. El MESEVE es la Mesa de Seguimiento de Venezuela, que establece toda la situación, mejor dicho, el monitoreo de la situación de violación de derechos humanos y que trabaja de la mano con la Relatoría de Personas Migrantes, porque hay una cosa que es importante para el caso venezolano, o sea, las violaciones de derechos humanos y el problema de violencia y discriminación que sufren las personas venezolanas que sale, es un tema, pero no hay que olvidar las personas que están allá. Y un efecto que hemos visto en el caso de la migración es que las personas mayores, yo también soy relatora de personas mayores que permanecen en Venezuela, que no pueden migrar por una situación de discapacidad de salud o por la propia edad, están en una situación realmente grave de negación de sus derechos, principalmente los de ESCA, ¿no? Eso como en manera general.
En el tema de las trochas, efectivamente, no es solamente a partir de la situación de la pandemia, ojo, ¿no? Es algo que se viene dando desde siempre a partir de esta migración masiva. Por eso yo recomendaba el tema de los principios interamericanos, que son lineamientos de política pública. ¿Qué es lo que haría falta, no solamente para nuestro país, sino en general, una política pública integrada? Y eso incluye no solamente la regularización de los trámites, que eso es un tema, sino la capacitación y la formación para que las autoridades, y hablo también de las fuerzas del orden, tengan claro algunos temas. Por ejemplo, la no criminalización de migrantes es un principio. O sea, una persona, por ser migrante, no puede ser detenida y llevada a la cárcel por esa razón. Otro principio, por ejemplo, la separación entre niños y niñas de adultos, es otro principio importante en el tema de conocimiento que deberían tener los funcionarios. Y vinculado a eso está lo que preguntaban en general, a una respuesta general no específica al Perú, del tema de la regularización de los trámites. Lo que dicen los principios, y eso hay que tenerlo bien claro, que a una persona migrante, por no tener papeles, por no tener regular, trámite, papel, documento regular, no se le puede negar acceso a la salud y no se le puede negar acceso a la educación. Y eso es muy importante en general, pero más en la situación de pandemia. No se puede, por ejemplo, repartir, no sé, pues mascarillas solamente a los nacionales y a los migrantes no. La regularización es un elemento importante y aquí hay que distinguir dos ámbitos, ¿de acuerdo? Los estados tienen la autonomía y la soberanía para establecer su política pública interna de cómo regular la situación migratoria, ¿no? Pero esa política pública tiene que responder a los estándares internacionales, a los convenios y a los acuerdos. Eso en manera general. Y en el caso concreto de Venezuela, hay resoluciones ya de la Comisión Interamericana de, por ejemplo, el tema de reconocimiento colectivo del refugio en el caso de Venezuela, porque la situación es particular. Entonces, esas serían como las líneas generales. Y solamente retomo lo que dice Diana, me parece muy importante y te agradezco el comentario, me parece que podríamos pensar en la posibilidad de un intercambio de información y de particularidades. Por eso yo decía al inicio la interseccionalidad. Ni todas las mujeres migrantes son iguales, hay una serie de características distintas. Las mujeres indígenas migrantes, por ejemplo, que hemos identificado en el caso de la frontera Colombia y Venezuela, por ejemplo, pero también las mujeres de otro origen que no es solamente Venezuela, como Diana mencionaba, y con muchísimo gusto estamos en contacto para poder conocer toda la problemática y también, y con eso ya cierro, la importancia de difundir los estándares de movilidad humana. Y me habían preguntado eso, qué pena, porque yo había dicho lo de movilidad humana. Lo que quería explicar, lo repito por si no quedó claro, qué pena, es que la relatoría se llama Relatoría de Personas Migrantes, pero no solamente trabaja el caso de las personas que están en esta situación de migración, sino de otros grupos que están en movilidad humana. ¿Qué se considera movilidad humana? Las personas que no están en su lugar de origen, donde han nacido, sino que están fuera por diferentes razones, ¿no? Una es el caso de las personas migrantes, las personas refugiadas, las personas desplazadas. Estas personas no salen del país, pero también están en movilidad humana porque están dentro y se desplazan. Y lo que yo decía es que hay diferentes grupos, ¿no? Y bueno, y ese es el trabajo interseccional que hacemos. Muchas gracias. Gracias, Yulisa. Jimena, no sé si quieres responder. Sí, muchas gracias. Bueno, sobre otros países en los que está llegando migración, sabemos que Estados Unidos es uno de ellos, también, al menos de las entrevistas y de lo que nos mencionaron, ¿no? La ruta de muchos que se quedaron en aquel Perú, y Perú siendo como uno de estos países principales de recepción, estaban también, entre otros, Ecuador, Colombia, muchos también migrando hacia Chile. Pero también es importante saber que los datos de personas migrantes, al menos los que teníamos nosotros acá a la hora de hacer la investigación, estos flujos también son continuos, es complicado, es complejo tener una determinación en este momento sobre cuál es el país qué cantidad de personas exactamente está teniendo cada uno de estos países.
Y sumado a que hay muchas personas también que han estado ingresando a los distintos países de manera no regular, entonces eso también complica en poder tener estos datos y estas cifras exactas, ¿no? Sobre el tema de trata, efectivamente salió en distintas entrevistas que realizamos, ¿no? Si bien esta publicación estuvo orientada a lo que es inserción laboral, como tal, el tema de trata sí se presentó, tanto de casos que conocían algunos empleadores, empleadoras, o de mismas experiencias que tenían de personas conocidas las mujeres entrevistadas, ¿no? Así que sí se presenta no solamente como una situación que les genere preocupación simplemente por el hecho de cómo se esté llevando a cabo y cómo se esté presentando la situación, digamos, en datos concretos o casos concretos, o que esté en el imaginario de las mujeres, sino son vivencias que las han estado compartiendo y las están experimentando. Como les comento también, ¿no? Algunos de estos anuncios, grupos de Facebook por donde se convoca trabajo para mujeres y demás, muchos tienen estos anuncios que están o podrían estar relacionados con situaciones posibles de trata, ¿no? Entonces, sí es un tema también bastante oculto, que es importante analizar, conocer, tener más información al respecto, seguir analizando, pero efectivamente el ámbito de este trabajo estaba orientado principalmente a lo que es inserción laboral, ¿no? Aunque salió efectivamente el tema. Muchas gracias, Jimena. Walter. Sí, gracias, Liz. Gracias por la pregunta. En todo caso, el detalle respecto de la afiliación al CIS lo puedo enviar luego. Tengo alguna documentación que creo puede servir a través de Liz, que nos ha convocado esto. ¿Te parece, Liz? La afiliación al CIS para las mujeres venezolanas, para que estén. Hay que difundir esas normas. Muchas veces la gente, por no saberlas, pierde oportunidades de atención y de servicios. Yo quería también hacer referencia a la necesidad no solo de tener estudios sistemáticos, que a veces son difíciles de hacer porque son caros, institucionalmente son complejos, sino que tener en cuenta que no es necesario tener esos grandes estudios rigurosamente elaborados para poder tomar decisiones. Hay registros administrativos de calidad dudosa seguramente. No es el gran estudio, no es la gran estadística, pero suficientes como para informar de manera triangulada con información de campo, de terreno, para tomar decisiones a nivel local, ¿no? Finalmente, la población venezolana tampoco está en todo el país. Está en algunas ciudades, 4/5 al menos en Lima, la mitad está en 8 distritos. Entonces, creo que la atención a sus necesidades de salud tendría que ser mucho más ágil en términos, o sea, de usar la información, la mejor información disponible. La peor decisión es la que no se toma. Entonces, hay información, como digo, no es la gran información estadísticamente, pero suficiente como para atender las necesidades de la gente. La gente no puede esperar el gran estudio, la gran encuesta, el gran muestreo estadístico para ser atendida en sus derechos, ¿no? Y hay una dimensión que creo es importante considerar, y lo ha sugerido a partir de la intervención de Diana, que es la cuestión de las definiciones sobre la migración. Ahí ha introducido un concepto importante que es el de tránsito, me parece muy importante. Otro es el de movilidad y otro es el de migración. Porque en términos demográficos, la migración se refiere al desplazamiento con fines de residencia en referencia a los últimos 5 años. Es decir, hay dos tipos de migración. La migración reciente, que es en los últimos 5 años, y la migración de toda la vida, que es de 5 o más años, ¿no? Pero en el interín efectivamente hay mucha movilidad. Hay mucha gente que estacionalmente, y no solo con los migrantes venezolanos, también con los peruanos que están estacionalmente circulando a lo largo del año en diferentes actividades económicas, formales, informales, legales e ilegales. Hay 500.000 de viviendas desocupadas en el Perú que están siendo habilitadas, o sus
integrantes las usan solo temporalmente. Entonces hay que tener una visión mucho más dinámica del asunto, para lo cual las nuevas tecnologías, tipo redes, de movimiento en redes, Google Analytics y otros, creo que pueden ser muy útiles para dar cuenta de cómo es que se va desplazando la población y por lo tanto exponiéndose también a nuevos riesgos, ¿no? Entonces, hay población que está en la zona de costa, se va a la selva, se expone a riesgos nuevos, vuelve, y desde el punto de vista epidemiológico es una fuente también de consideración, ¿no? Y eso es, creo, lo más importante. Gracias. Gracias, Walter. Diana, finalmente. Sí, bueno, yo decirle que yo creo que por lo menos hasta el momento, ¿no es cierto?, dado el escenario político en el que nos movemos, la línea 100 del programa Aurora, ¿no es cierto?, y los centros de emergencia mujer estaban recibiendo estaban las llamadas telefónicas y estaban haciéndole seguimiento a los casos de violación, violencia, los de feminicidio, tentativa. Yo creo que esto hay que continuarlo. Me parece que quizás sería importante, digamos, tener un protocolo, digamos, para la población migrante. En el caso de violencia, creo que el programa que se acaba, que ha comenzado de Flora Tristán y el Fondo de Población es importante, ¿no es cierto? Este servicio telefónico para la población migrante en 4 lugares, me parece también esto va a ayudar, ¿no? Sin embargo, digamos, yo quiero señalar que a mí me parece insuficiente. Nosotros planteamos en algún momento sobre el tema de los bonos que se repartieron en el Perú y que todavía esperamos que terminen la fase última de la repartición de bonos, que también debieron otorgarse bonos a la población migrante en situación de vulnerabilidad. Entonces, también quiero señalar que hemos sido un país, ¿no?, como Estado peruano, digamos que no solamente ha habido poco acceso a los servicios, ¿no? Hay algunos puntuales, como el que he señalado, el del Ministerio de la Mujer, que han estado abiertos a la población migrante, pero también decir que otro tipo de políticas que se han dado durante la pandemia, digamos, no han incorporado a la población migrante, ¿no? Y a una población tan grande como la venezolana. Necesitamos también acá, digamos, no tenemos información precisa tampoco de los niños y las niñas, población migrante y el acceso a la educación durante la pandemia. Yo creo que eso también es importante y urge conocerlo, porque lo que podemos es, digamos, decir, ¿no es cierto?, de que habiendo una tendencia de que la población peruana en situación de riesgo, hay una población de adolescentes y niños, niñas que han dejado la escuela, esta modalidad, digamos, digamos, a distancia, lo más probable es que también hayan sido afectados los niños y niñas migrantes, digamos, del acceso a la educación. Yo creo que urge también en el menor tiempo posible el tener información estadística al respecto, y espero, ¿no es cierto?, con lo que nos ha presentado el Fondo de Población, que el censo, lo que estaba previsto, se continúe, ¿no es cierto?, y que no haya un corte, porque sí creo que es importante tener la información, ¿no es cierto?, para poder desarrollar políticas, ¿no? Pero creo que sigue siendo una población desprotegida en el Perú. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias también a Yulisa, a Jimena, Walter y Diana nuevamente por
darse el tiempo de compartir. Hemos tenido casi una presencia permanente en la transmisión. Creo que hay elementos muy importantes. Yo no me atrevo a resumirlo todo, pero lo único que creo que es importante señalar es que tenemos que dejar de ver a la migración como un problema, ¿no? Y verlo desde una perspectiva de derechos humanos, de respeto y reconocimiento a los derechos humanos de las personas, del principio de no discriminación que lo relevó Yulisa, por cierto, y que creo que las investigaciones también que se están haciendo o los datos nos van a ayudar o deberían ayudar a generar mejores políticas públicas para atender, digamos, los derechos de las personas migrantes. Y desde el feminismo, que también comentaba Diana, se han pensado algunas propuestas que hemos estado tratando de impulsar desde la incidencia. Por supuesto, escenarios como el que estamos viviendo generan mucha incertidumbre y hay que seguir en la exigencia del respeto irrestricto a los derechos de todas las personas y especialmente de las personas migrantes y de las mujeres migrantes que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. Y bueno, y con ello quiero dar por terminado esa de diálogo, agradecerles infinitamente el tiempo y dejarnos comprometidos con la oportunidad. Muchas gracias y muchas gracias a todos los oyentes y las oyentes. Gracias.